Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Este es otro pasaje, muy parecido tal vez a ese pasaje del grano de mostaza. Romanos, el libro a los romanos lo escribió, las cartas a los romanos las escribió Pablo, el apóstol Pablo, o San Pablo, como pues algunos le dicen, ¿va? Pablo acá escribe esto, miren, y le dice, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es otro pasaje que de alguna forma nosotros lo hemos tomado bastante literal, que la fe es por el oír la palabra de Dios y ahí nada más. De hecho, yo así también lo había entendido, sinceramente así lo había entendido hasta hace unos días que pues estudiando y preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué hay gente que pasa oyendo la palabra de Dios 10 años, 15 años, 20 años? Y uno los mira actuar en fe y uno mira que su fe es pequeña. Y son muy responsables a la hora de asistir a la iglesia, llegan todos los días y ahí están escuchando, oyendo. Y entonces digo, Señor, ¿no será que ahí hay algún misterio? O algo que tal vez no logramos ver a la simple vista de la letra traducida al español, ¿va? Porque es una traducción. Yo sí, a ver, ¿conocen ustedes a alguien que va a la iglesia, pero cuando uno habla con ellos no tienen fe? Y su forma de actuar no tienen fe. ¿Los ha visto usted o no? O solo con que vaya y oiga la palabra de Dios ya tiene bastante fe. O usted mismo. ¿Cuánto tiempo tiene de oír la palabra de Dios? Don Robinson, unos 3 años, ¿no? 4. ¿Ya no se recuerda? 3 o 4. Palacios, ¿cuántos años? 30 años de oír la palabra de Dios. Entonces miren pues, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 30 años. ¿Y cómo está su fe? Buena está, ¿verdad? Esa es una, tal vez no debió haberme respondido, es una pregunta que cada uno tal vez debería responderse dentro de su corazón, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está mi fe? ¿Qué tanto creo en Dios? Para empezar, ¿qué tanto creo en Dios? Porque miren pues, hay gente que va a la iglesia pero no está muy segura si Dios realmente existe. Número 1. Número 2, hay otro grupo que sí está seguro que Dios existe. Ay no, Dios existe. Pero lo que pasa es que Él está bien lejos de usted. Él no me oye. Entonces hay personas que sí creen que Dios existe, pero no creen que Dios sea capaz de escucharle. Y hay otro grupo que sí cree que Dios existe, que sí le escucha, pero que lo ignora. Mire usted, Él a mí me escucha, pero no sé por qué no me hace caso. Yo creo que porque yo soy malo. Fíjese, yo creo que a mí Dios me odia. Podría alguien pensar, y así les podría seguir mencionando, pero en todos esos grupos hay un nivel de fe. Y si tomamos este pasaje de la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así literal, entonces quiere decir que solamente habría que sentarse y oír, entonces la fe le va a empezar a venir y entonces dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, quiere decir que si con el oír viene la fe,
Usted quiere decir que para agradar a Dios, ¿qué tendría que hacer? Oír la palabra de Dios. Si oye la palabra de Dios según este pasaje, tendría fe, ¿sí o no? Y si tiene fe, agrada a Dios. Entonces, si alguien le pregunta, mire usted qué tiene que hacer una persona para agradar a Dios, según este pasaje, ¿qué le responderíamos? Sentarse y oír la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Imagínense, Miss Olga dice 30 años de oír la palabra de Dios. O sea, ella, si fuera solo de oírla, ella en este momento a Dios lo tiene bien agradado. Top, 30 años. Entonces, ya Dios a estas alturas, si solo de oír se tratara, le diría, pídeme lo que quieras, hija mía, Olga Palacios. Me has agradado, llegaste a 30 años oyendo la palabra. O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, según el pasaje, tal cual lo estamos leyendo, así que la fe es por el oír y el oírla por la palabra de Dios. Eso es lo que leemos. Pero más allá, creo que hay algo más. Ahí hay una cosa interesante. Por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Oír por la palabra de Dios. Va. Otra cosa que me llamó la atención a mí a la hora de leer, ¿por qué habla 2 veces la palabra oír? Esa fue la primera pregunta que yo me hice cuando leí ese pasaje. ¿Por qué? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que se puede oír. Simplemente oír y se puede oír por la palabra de Dios. Fíjense, no sé si me estoy dando a entender. O sea, uno puede oír por los oídos y se puede oír por la palabra de Dios. No capís, o bien. Se puede ver por los ojos naturales que tenemos, pero también se puede ver por la palabra. Por eso es que Jesús viene y le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que también se puede comer por la boca y se puede comer por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se puede comer, se puede ver, se puede oír, fíjese. Bueno, entonces quiere decir, ahí más o menos estamos desatando el nudo, ¿verdad? Quiere decir que definitivamente hay que aprender a oír, pero a oír por la palabra. ¿Cómo así? Explíquemelo. En nombre de Jesús se lo voy a explicar. Mira pues. La palabra de Dios, la Biblia, que aquí tenemos 2 Biblias todavía, miren, y así leen ustedes también. La Biblia, así literalmente, tal cual está desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo lo decía la semana pasada, es el libro más vendido y más traducido a diferentes idiomas. Por ejemplo, si usted decide un día de esto, decir, tengo ganas de leer algo, y entonces, y usted dice, quiero leer el mejor libro, el libro más vendido, y usted va a una librería, disculpe, ¿cuál es el libro más vendido? Yo quiero leer el libro que más gente lo compra y que más lo lee. ¿Cuál libro le tendrían que decir que? ¿Harry Potter? ¿O no? ¿Cuál? La Biblia. Fíjense, la Biblia. La Biblia es el libro más leído, diferentes idiomas. Va, entonces, y usted dice, ok, lo voy a comprar, lo voy a leer, y usted se lo comienza a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, fabuloso. Como libro de historias, lo máximo, como una novela. Y si hacen una novela, miren, ahorita que hicieron esa novela de los 10 mandamientos, un montón de gente viendo, gente que ni siquiera es cristiana la está viendo, ¿sí? Porque de plano, o sea, si hacen una novela de la Biblia, en primer lugar, serían miles de capítulos. Y segundo lugar, llamaría mucho la atención, fíjese, es muy interesante. Pero lo que pasa es que no, esa no es una simple novela,
sino que ahí hay poder para oír a través de ella. Miren, pues uno puede leer un pasaje de la Biblia y usted y yo podemos oír algo diferente a lo literal que ahí está escrito. A eso se le llama revelación. Entonces quiere decir que la fe es por el oír y por si cambiamos esta palabra oír por lo que les acabo de explicar y por la revelación de la palabra de Dios. Fíjense, la revelación tendría que ser oír por la palabra. Oír por la palabra, no oír por lo que está, no oír por lo que alguien está diciendo, sino que oír por la palabra. Sí, es en diferente medida, pero creo que todos en alguna medida la tenemos. Lo que pasa es que el Señor, miren, el Señor sí, Dios. Si lo miramos a simple vista, podríamos decir que Dios es injusto. Si lo miramos a simple vista, porque Dios no da a todos por igual. Entonces, como lo justo es darle a todos, igual, una parte de la justicia, sí, darle a todos por igual. Pero Dios no da a todos por igual, Dios da en diferente medida a cada uno. Entonces, en lo que el hermano está preguntando, miren, pues la revelación, yo pienso que a todos nos ha dado una cantidad, pero a otros un poco más. Entonces, lo que sucede es que así yo puedo leer un pasaje y el Señor, yo puedo oír por la palabra en ese pasaje. El Señor me va a hablar algo ahí. Yo me puedo asustar por lo que entendí. Pero lo lee otro que tenga un nivel más alto de revelación y entiende muchísimas cosas de ese pasaje, que podría con un solo pasaje pasarme enseñando a mí y a ustedes meses. Cosas que el Señor le haya mostrado con un solo pasaje. Entonces, eso vendría siendo oír por la palabra de Dios. Yo siento que para responder lo que dice el hermano Israel, como usted habla, Dios da en una medida de revelación a cada uno, y entiendo y sé que es que Él da en la medida en que lo buscamos, en la medida en que lo anhelamos, porque en la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y se os llamará, dice, y clamar y Él abrirá las puertas. Entonces, en realidad, ahí sí que en la medida en que lo busquemos, porque no podemos venir y pretender tener solo revelación así por así nada más, ¿verdad? Debemos de anhelarlo y pues Dios ve el corazón. Y bueno, eso sería todo. Amén. Así es, definitivamente. Ahí se recuerdan que hay un pasaje que dice que vosotros pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces, lo que está diciendo Josué es que si nosotros le pedimos al Señor que nos dé revelación, es decir, que nos dé oír por la palabra de Dios, pues, decimos: Señor, quiero oír por tu palabra, quiero oír por tu palabra. Entonces, lo más seguro es que nos lo va a dar. Porque es algo que no es para nuestro propio deleite, a menos que alguien diga: Señor, quiero oír por tu palabra para luego predicar, que me inviten a predicar un montón de lugares y que me den buenas ofrendas, Señor, para hacerme rico, para hacerme famoso, para salir en televisión, que la gente hable mal y bien de mí, así como de Cash Luna, Señor, igualito a él quiero ser. Entonces, si empezamos con esas cosas, lo más seguro es que entonces no se lo va a dar. Y luego podemos decir: Señor, pues he estado insistiéndote, ¿por qué no me das revelación? Está la respuesta. Pero, volvamos acá. La fe, miren, es increíble cuando el Señor le revela algo a uno en su palabra. Miran cómo su fe sube un poquito. Porque entonces uno dice: oh, el Señor me está hablando a través de este pasaje. Y entonces
uno va ahí, va subiendo. Su fe, uno se siente más, uno dice, oh, realmente es así. Uno lee cualquier otro libro, no le pasa eso. Es más, la Biblia, hay mucha gente que la lee. Yo he conocido algunas personas que me dicen, yo me leí toda la Biblia a usted. Conozco uno que estuvo preso. Y dice que cuando estuvo preso leyó la Biblia 2 veces. De Génesis, Apocalipsis. Y le digo, te felicito porque yo no lo he logrado hacer. Le dije, ay, yo no me la he leído toda. Ah, ya viste, me dijo, yo soy mejor que vos, me dijo. Pues hacer, le dije yo, tal vez, en haberte leído la Biblia 2 veces. Ah, esa es la cuestión. Entonces yo vengo y le dije, a ver, ¿qué entendés del pasaje tal y tal? Le dije. Se quedó y le dio risa. Ese explícamelo vos mejor, me dijo. Entonces, eso es lo que pasa realmente, o sea, leer la Biblia como un libro de historia, de novela, no te va a traer fe. Lo que va a traer la fe es oír por la palabra. Sentarse y oír la predicación del hermano X o Y por 30 años, ¿le va a traer fe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, le va a traer fe, pero realmente una fe completa, como la fe que mencionábamos el domingo pasado, tiene que haber oír por la palabra, no solamente oír la palabra. Una cosa es oír la palabra y otra es oír por la palabra. Usted se puede sentar a oír la palabra y puede conseguir grabaciones. Nosotros llevamos, creo, 80 grabaciones acá de mensajes, y si alguien los quiere se los podemos dar en un solo disco. Y usted puede decir, oh, me voy a escuchar las 80 predicaciones que han desarrollado acá, y aparte de eso voy a conseguir 1500 predicaciones de Ebenezer, voy a conseguir 5000 predicaciones de la Frater, voy a conseguir 5000 predicaciones de Cash Luna, y entonces se las puedo oír todas. Y claro, eso le va a traer fe, pero una fe completa. Usted necesita su revelación, oír por la palabra. Eso es lo que yo puedo entender de este pasaje, pero va más allá lo que el Señor me enseñó de este pasaje y lo que quiero explicarles. Miren pues, las palabras que están en la Biblia en español fueron traducidas de 3 idiomas, o de hebreo, griego o de arameo. Pero miren, los idiomas siempre tienen una particularidad, y es que las palabras tienen un origen, y ese origen tiene un significado diferente o parecido o más amplio. Por eso es que ustedes pueden escuchar a algún predicador en algún momento que diga, esa palabra viene del griego tal y tal, y tiene una raíz tal y tal, un número diferente de palabra, porque todas las palabras tienen una raíz. Es más, en el español muchas palabras vienen del latín, esa es su raíz. Y por eso es que cuando uno busca en un diccionario una palabra, dice viene del latín tal y tal, ¿qué significa? Entonces nos pueden dar un significado en español y un significado en el latín. La mayoría de veces nos dan el significado en el latín, y otras veces nos lo dan en español, y luego tenemos nosotros que ver también cuál es su raíz. No sé si me di a entender en lo que les acabo de decir ahorita. Entonces la Biblia, si nosotros quisiéramos entenderla, tendríamos en primer lugar que conocer los idiomas. Si queremos entenderla macro, tendríamos que conocer el idioma original en que fue escrito. En primer lugar. Segundo lugar, tendríamos que irnos a la raíz de la palabra que fue escrito. Y entonces, por eso es que aquí aparece 2 veces la palabra oír, porque aquí está hablando de un tipo de oír y aquí está hablando de otro tipo. Fíjense, en un solo texto está 2 veces la palabra traducida oír, pero
son diferentes palabras y ahorita lo vamos a ver. Miren, la segunda palabra es la primera palabra, la palabra tal cual, oír, simple oír. La segunda palabra ya es el griego 189 que se pronuncia akoe. Pero esa palabra que fue escrita en griego, que es la palabra 189, viene de una raíz del griego 191. Oír, oído, el acto en sentido de cosa oída, fama, oído, oír, rumor. Pero miren, esa palabra 191 tiene varios significados. De hecho, yo pegué unos significados acá y otros, tal vez los más interesantes en la parte de la esquina de la presentación, que esa palabra se pronuncia, miren, se pronuncia muy parecido. Akowo. Akowo. Ahí está, más o menos. Verbo primario, oír en varios sentidos. Miren esto. Aquí comienza lo interesante. En varios sentidos, entender. ¿Qué diferencia hay entre oír y entender? Es una gran diferencia. Pues esta palabra, la segunda que aparece ahí en el oír, es de esta raíz 191. O sea que, leámoslo así. Así que la fe es por el oír y el entender por la palabra de Dios. ¿Se les quedó? A ver, ¿cuántos de acá quieren fe? Yo quiero fe, una fe completa, que sea capaz de mover montes. Pero no se puede tener fe que pueda mover montes si no entendemos por la palabra de Dios. Pero no solo entender, también significa escuchar y significa hablar. Significa hablar. ¿Qué diferencia hay entre oír y hablar? 1 kilómetro de diferencia, hay una gran diferencia, pero entonces miren, así que la fe es por el oír y el hablar por la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros entendemos, hablamos la palabra de Dios, la fe comienza a venir a nuestra vida. Comenzamos a agradar a Dios. Fíjense. Pero también significa, y esto es lo más interesante, miren, esa misma palabra también significa obedecer. Ahora, si ponemos la palabra obedecer ahí, en el segundo oír, miren cómo cambia la cosa. Así que la fe es por el oír y el obedecer por la palabra de Dios. Una cosa es oír, otra es entender, otra es hablar y otra es obedecer, pero todo eso está diciendo en la segunda palabra que aparece ahí, oír. Entonces, definitivamente, la fe no va a venir tan fácil, no sé si ya se dieron cuenta, o sea, aquí definitivamente es un proceso. Yo creo que todos quisiéramos, mire usted, yo quisiera tener fe para tener un billete de a quetzal en la mano y que se me convierta en billete de a 200, pero dólares. Y luego uno de a 200 dólares, no, ahí va de a 100 dólares, sí. Uno de a 100 dólares que se me vuelva de a 1000. Meterme un billete de a 100 a la billetera y cuando lo abra tenga 20 billetes de a 100 usted. Esa fe quisiera tener yo. Así dicen algunos. Y ni modo, la fe sirve para todo. Incluso para eso. Pero ya nos dimos cuenta que si es una fe que definitivamente
agrade a Dios. Tiene que ser una fe que venga por el oír, entender, hablar, obedecer. A ver, ¿le cuesta a usted obedecer o es fácil que usted obedezca? Fácil. Todo lo que alguien, su superior le dice, sí, señor, lo que usted diga. A veces es fácil obedecer a una autoridad, a su papá, a su mamá, al jefe o la jefa, no sé, en una empresa. Es fácil porque si no lo hace, a ver, ¿qué pasa si un hijo no obedece a su papá? Chicote o castigo. Las dos cosas. ¿Y qué pasa si en el trabajo no obedece? Firme para acá, memo, descuento. Si no obedece. Por eso es que es fácil. Pero Dios, que no lo miramos. Obedecer a alguien que no miramos, si solo con que el papá venga y le diga a sus hijos, mijos, ahí tienen que hacer limpieza, ahí sacan la basura y hacen sus tareas y se va. Vengo en la tarde. Con solo que se haya ido unas cuantas cuadras ya cuesta que los hijos obedezcan o que obedezcamos. No digamos que ya me voy a Estados Unidos, ahí hacen todo lo que les dije, regreso en unos cuantos años, adiós. ¿Será que le van a obedecer? Es muy difícil, no creo. Imagínense Dios que no lo miramos. Por eso es que es bien difícil obedecerle a Dios. Y el problema es que entre menos le obedecemos, menos fe tenemos. Así dice la Biblia, en el original, en la raíz. Hablemos un poquito de entender. Ahorita viene a mi mente cabal ese momento cuando Felipe, miren, entender es bien importante. Felipe el evangelista, en determinado momento el Señor a través de su Santo Espíritu le habló y le dijo que se acercara a una carreta que llevaba a una persona que era importante, era un personaje muy importante. Hechos capítulo 8 verso 30. El asunto es que este hombre que iba ahí en esa carreta iba leyendo el libro de Isaías, igual que muchos nosotros que hemos estado leyendo la Biblia pero no la entendemos. Así va él. Entonces dice Hechos capítulo 8 verso 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Están conmigo? Ahí iba el etíope, leyendo. De plano iba leyendo en voz alta. Y tal vez me ayudan ahí a ubicarlo y después vamos a leer qué es lo que iba leyendo. Tal vez me ayuda a ubicarlo ahí, hermano Israel. No, eso está él iba leyendo el libro de Isaías, de hecho está en Isaías, pero aquí lo dice adelante en Hechos lo que él iba leyendo. En Hechos, como en el 35 creo yo más o menos, en el 32, iba leyendo, el etíope, leyendo la Biblia. Él definitivamente, miren, no cualquier persona tenía una copia de uno de los libros. Y él sí tenía una copia. Iba leyendo. ¿Qué leía? Ahorita lo vamos a escuchar. Isaías 53, 7 y 8. En Hechos, va. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia. Ok, paremos ahí. Como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. ¿Qué más? Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Eso iba leyendo el eunuco, el que estaba a cargo de los tesoros, el etíope. Era también eunuco, creo yo. Etíope eunuco. Pero no lo entendía. A ver, ¿ustedes entienden de qué está hablando ahí? ¿Usted no lo entiende? Como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. A ver, hermana Marisol, ¿usted entiende ahí lo que... La fe viene por entender, dice la Biblia. De Jesús está hablando ahí, fíjense. Isaías vivió antes de Jesús, pero como él era profeta, él escribió lo que iba a suceder. 600 años antes, fíjense ustedes, lo escribió. Entonces, imagínense ustedes los que lo leían antes de que Jesús, ahorita nosotros que ni modo, 2000 años después, ¿verdad? Uy, chica, pero cuando lo leía alguien, cuando Jesús, ¿qué estará leyendo? Entiendo. Si yo lo hubiera leído, no lo entiendo. Pero ¿cómo lo podría entender? Por oír por la palabra, por entender por la palabra, por la revelación de la palabra. Yo estoy seguro que Isaías sí lo entendió, lo que escribió. Y otras personas más también, porque plano, ¿verdad? Y un montón que seguramente no lo entendían, porque no oían por la palabra, no había entendimiento por la palabra. Y así hoy por hoy, 2000 años después, hay un montón de gente, con todo respeto, un montón de gente que no entiende. Leímos un pasaje ahorita y si le seguimos leyendo, yo le digo, a ver, ¿qué entiende usted ese pasaje? Leemos otro, no lo entiende. Pero hay una solución, hombre. No se asuste, no se sienta mal. Porque para eso Dios puede usar a alguien para que nos lo explique. De hecho, eso fue lo que sucedió acá. Porque el etíope no lo entendía, igual que algunos de nosotros acá que no entendemos tal vez más allá de lo que aquí quiere decir. Porque ahorita de Jesús estamos hablando, ok, pero estoy seguro que en ese pasaje hay mucho más que podemos seguir entendiendo y que ahorita no lo hemos entendido. En el nombre de Jesús un día esto lo vamos a entender y hasta vamos a predicar de eso. ¿Entienden lo que lees? Le preguntó Felipe. ¿Por qué le preguntó Felipe, entiende lo que lees? ¿Por qué le preguntó eso? Porque definitivamente Felipe se lo podía explicar. Una. Dos, Felipe de plano, ¿verdad? Dijo, este está leyendo eso, pero se me hace que no está entendiendo. Tal vez hasta llorando iba, me imagino yo, el etíope. Porque dice, como oveja fue llevado al matadero. Y sí, él sí sabía que estaba hablando de una persona. No se le hizo justicia. Pobrecito. Porque algunos pueden llorar a la hora de ver la pasión de Cristo. Porque dice, ay, pobrecito, usted mire cómo lo lastimaron. Dice. Ni modo, llora con ese, pero también llora con el Titanic. Pero ¿cómo no están entendiendo lo que hay más allá de esa sangre que se está derramando? Sí, así dice la Biblia. Si uno sigue leyendo adelante, dice, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando de sí mismo. Digo. A Isaías le hicieron eso, dice él. Entonces Felipe le dice, no. Y le explica el evangelio, le explica. Me imagino que se tomó un buen tiempo Felipe a explicar. No, mira, lo que pasa es que vino alguien que nació de parte del Espíritu Santo en el vientre de María. Y entonces le empezó a explicar y él, ay, en serio, me imagino. Y él era Dios, y mira, el Hijo de Dios. Y de plano, entonces, a medida que le fue explicando, entonces entendió. Fíjense,
Pero a veces uno, para que pueda entender por la palabra, necesitamos que también el Señor le revele a alguien y le pueda explicar. Entonces, a medida que viene la explicación, entendemos, y a medida que entendemos, viene un poquito más de fe a nuestra vida. Entonces, en el verso 31 dice, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y si leemos el 32, entonces ya lo leyó el hermano, y el 33, ¿cómo dice? Ya lo perdió. ¿Cómo dice? El verso 33 continúa siempre con el mismo epílogo, porque dice, no lo trataron con justicia, no llegaron a tener hijos porque le quitaron la vida. Ese es el 33. Ajá. El 34 dice, el oficial preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? 35. El 35 dice, entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo, allí hay agua. Y dice, ¿no podrá usted bautizarme ahora? ¡Hala! Imagínense. ¡Qué bonito! Porque según lo que estamos aprendiendo los días jueves, dice que requisito para ser discípulo hay que ser bautizado. O sea que este etíope tuvo fe porque entendió. Y como tuvo fe, creyó. Y como creyó, fue bautizado. O sea que no es al revés. En alguna religión bautizan al revés. Primero bautizan y después le enseñan a creer. Es primero creo, y si creo, me bautizo. O sea que paso de oyente a creyente, y de creyente a discípulo. El bautismo lo habilita para ser discípulo. Y de discípulo a siervo. Y de siervo, amigo de Dios. Bueno, entonces volvamos acá. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no le hubiera explicado a este etíope? Es una pregunta. No hubiera tenido fe. Dicho de esta manera, no hubiera entendido. Y si no entiende, se va así de todos modos y hubiera ido, pobrecito, no le hicieron justicia. Saber a quién, pero no le hicieron justicia. No tuvo generación, pobrecito. Así se hubiera quedado, como mucha gente lee la Biblia y es una historia interesante. Muchos están viendo la novela de Moisés y está bien y lo miran, oh, qué interesante, pero no va más allá de lo interesante y lo emocionante que le puedan poner, porque le están agregando muchas cosas. Me han contado a mí, va, que de plano se la están imaginando, lo que no está escrito. Así como yo ahorita, ¿va? Que me imaginé que se sentaron, que avanzaron varios kilómetros mientras le explicaba sobre Jesucristo y le iba explicando eso. Yo me lo imaginé ahorita, eso la Biblia no lo dice. Así se están imaginando con la novela de los 10 mandamientos. Pero si usted quiere entretención, una novela lo puede entretener. Pero si usted quiere entender, necesita oír por la palabra de Dios. Y ese oír por la palabra de Dios va a traer fe. Entonces ya no vamos a caminar igual, porque entonces vamos a caminar en fe. Y si caminamos en fe, habremos agradado a Dios. Y si agradamos a Dios, miren, uno puede de verdad, cualquier situación que se le presente, enfermedad, problema familiar, problema económico, se le presenta. Usted le va a hablar con fe a esa montaña. A ver, hazte un lado porque voy a pasar. Y se va a hacer a un lado ese problema, no importa el tamaño que pueda ser. Solo para agregar, acabo de entender, Dios puso esto en mi corazón, donde dice que muchas veces la fe no se culmina y no crece porque la palabra no se retiene. Y en la palabra aquí en Proverbios 4 dice,
Él me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu mente, cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia. No te olvides ni te apartes de mis palabras. No las abandones y ella cuidará de ti. Ámala y ella te protegerá. Antes que nada adquiere sabiduría. Con toda tu fortuna adquieres inteligencia. Apréciala y ella te engrandecerá. Abrázala y ella te dará prestigio. Adornará tu cabeza con una diadema preciosa. Te obsequiará con una corona de gloria. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y vivirás muchos años. Entiendo de que ya se ha tenido revelación, se ha entendido la palabra, pero muchas veces nos olvidamos de ella. Y es cuando los momentos de flaqueza, por falta de fe, por no retener la palabra en nuestro corazón, es que muchas veces la fe no logra mantenerse. Muy bien, José, muy bien. De hecho, aquí lo tengo ahorita. Ahorita vamos a hablar de eso porque lo que pasa es que se recuerdan que viene entender. Después de entender, ¿qué dijimos? Entender, hablar y obedecer. Ahora, usted ha trabajado en ventas, me contó, y los que hemos trabajado en ventas sabemos muy bien. Y yo la vez pasada, mientras capacitaba aquí a la gente que va a estar atendiendo al público, les dije, a las personas cuando uno las saluda y le dicen su nombre, uno le vuelve a repetir el nombre. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro con él y le digo, ¿cuál es su nombre? Edward. Entonces vengo yo y le digo, Edward, mucho gusto. ¿Por qué yo repito el nombre? Y al ratito otra vez, Edward, bienvenido a este lugar. ¿Por qué yo vuelvo a repetir el nombre 2, 3 veces? Porque si yo lo hablo, entonces definitivamente se me va a quedar, lo voy a retener. Así que la fe viene por el hablar. Cuando uno habla, es más fácil retener. Fíjense, ¿entendió? Pero si lo habla, lo retiene. Miren, créanme que yo mientras empecé a enseñar la palabra y a predicar, mi fe ha ido subiendo, porque entonces cuando uno la habla, uno de alguna forma va reteniendo más y entonces la fe va aumentando en la vida de uno, ¿sí? Bueno, entonces entender, hablar, obedecer, pero hablemos de hablar. En Proverbios capítulo 18, verso 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, yo soy una foto de una lengona. Entonces miren pues, si la Biblia nos está diciendo a nosotros que debemos hablar la palabra, si la fe viene por el hablar, si la fe viene por el oír y el hablar por la palabra de Dios, entonces ahí lo que nos está diciendo es, háblala, entiéndela y háblala. Primero hay que entenderla para hablarla, porque si la hablas sin entender vas a hablar un montón de tonterías. Y uno también, ¿verdad? Si una persona le habla tontería de la palabra de Dios porque no la entendió y se la habla a otro que no la entiende, se lo babosea. Y hay un montón de gente engañada. Porque definitivamente se la explicó, se la dio, se la habló a alguien que también estaba fumado. Entonces nosotros necesitamos nosotros hablarla, pues, o sea, usted y yo. Si queremos fe, tenemos que hablar por la palabra de Dios. Entonces, es que fíjese usted que yo tengo un problema. Yo para hablar soy malo, podría decir alguien, yo soy muy callado, soy muy tímido. Ah, bueno. Pues entonces, si es así, mande a hacer una su playera que diga Cristo te ama. Y por lo menos usted va con su playera en vez de que vaya con una de Reebok, mejor diga Cristo te ama. Y entonces usted iba hablando por la palabra. Cuando alguien lo lea, Cristo me ama. Ya lo usó, o con su testimonio, con su comportamiento. Cuando alguien le diga,
Si es en un trabajo, mira, pues cuando quieras yo te marco la tarjeta después, y después pues también me hace el favor, me voy antes y te dejo mi tarjeta y me la pasas, ¿oís? Para que nos salgan extras. Fin de mes. Entonces usted le dice, no, fíjate que según la Biblia, eso es desagradable a Dios y Dios me dio este trabajo, ¿oíste? Y ¿sabes qué? No me voy a hacer tu cómplice, ahorita voy a ir a decirle al jefe lo que quieres hacer. Eso también es hablar la palabra de Dios. No, ahorita voy a aceptar a Cristo, vos evangélico, le va a decir el otro. Ahí ya aceptó a Cristo, mira. Así, con tal que no lo denuncie, ¿va? La cosa es que eso también es hablar, pues. A ver, ¿cuántas palabras habla al día normalmente un hombre? Si es maestro. Nos dicen que las mujeres hablan, ¿cuántas? 65,000 palabras al día. Y los hombres, un poquito más de la mitad de ellas. 40,000 palabras al día. Va, pero de esas palabras, ¿cuántas son palabras? ¿Cuánto es por la palabra de Dios lo que habla? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. Porque uno, miren, desde que si se trata de estudiantes, va aprovechando que aquí hay algunos, desde que entra ya vienen hablando, y uno está aquí hablándoles a ellos y están hablando abajo, están adentro del salón hablando, salen a recreo, chica, ¿cuánto hablan? Si uno les grabara, fíjense, una subgrabadora sería bueno ponerle para escuchar al otro día todo lo que habla. Se asusta. Los papás se asustarían al oír lo que sus hijos hablan. Hasta con los dedos ahí, imagínense. Otro con señales. Hablan también con señales. Bueno, imagínense, entonces, pero es que, ¿saben cuál es el problema? ¿Saben por qué hay falta de fe? Porque no se está hablando palabra de Dios, se habla otras cosas. Por eso es que uno tiene que cuidar su círculo. Yo he tratado la manera en los últimos años de ir mejorando mi círculo, tratar que mi círculo de amigos pues sea gente cristiana, de preferencia que sean ministros del Señor, pastores, profetas, evangelistas, porque yo me pongo a pensar y digo, si me junto con alguien que es ministro de Dios, ¿qué me va a hablar? Lo que tiene en el corazón. ¿Y qué tiene normalmente en el corazón un siervo del Señor? Palabra de Dios. Entonces me va a hablar de eso, yo también y entonces ahí la fe mutuamente puede ir creciendo. Pero uno se junta con alguien que nada que ver, otras cosas le habla noticias, le habla de fútbol, le habla de cómo está de difícil la situación, que no hay aquí, que no hay allá esto, que no hay lo otro. Le va a hablar chismes, tristezas, amarguras, chistes y todas esas cosas que acabo de mencionar ahorita, en lugar de edificarte en la fe, más bien te van a arruinar. Entonces hoy, que ya entendimos que hay que entender y que ya entendimos que hay que hablar por la palabra de Dios para tener fe, y que ya entendimos la importancia que tiene la fe en nuestra vida, cuando usted salga de aquí hoy, si encuentra a alguien, háblele por la palabra, hablemosle por la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dígales, ahí ya le dio algo por la palabra de Dios. Y si es posible, saque una su Biblia y lea, te voy a leer un proverbio, ¿oíste? Y léaselo. Y estoy seguro que si usted lo hace, Dios le va a la revelación y usted se le va a explicar, mira, pues aquí lo que quiere decir, este proverbio es esto, y esto, y esto, y esto, oh, la gran va a decir, y esto, usted se va a asustar, porque va a entender cosas que nunca anteriormente, había entendido. Y Dios le va a empezar a dar revelación, entendimiento. Y se sigue, entonces su fe va a empezar a aumentar. Y cuando vengan los problemas a su vida, usted los va a ver con fe. No le estoy diciendo que no van a haber problemas en su vida, van a haber. Usted con fe, eso es. Jehová pelea por mí, va a decir usted, con fe, seguro que Dios le va a defender. Y no importa el problema.
no importa el marero, no importa la enfermedad. Usted con seguridad va a hablarle a la montaña. Y le va a decir: montaña, te quitas de ahí porque voy a pasar. Y si no te quitas, te atravieso porque voy hacia adelante. En el nombre de Jesús voy hacia adelante. Y no va a haber situación que lo pueda detener, porque definitivamente en la lengua hay poder. En la lengua hay poder. Definitivamente, cuando nosotros hablamos o bendecimos o maldecimos. Bendecir es bien decir, y maldecir, pues la misma palabra lo dice, maldecir. Entonces venimos nosotros, hay un poder, eso dice la Biblia, y está comprobado, que uno con la lengua le puede dar vida o le puede dar muerte a algo, porque las palabras son espíritu. Jesús lo comprobó cuando le habló a una higuera, una parra, una mata, un arbolito de higos. La maldijo y se murió. Entonces los papás a los hijos, de verdad, les pueden dar vida o les pueden dar muerte. Tal vez no le va literalmente a decir: te vas a morir, y en ese momento se muere, va. Pero lo comienza a matar. Por ejemplo, el ánimo se lo puede matar. Hijo, no servís para nada. Ahí le comienza a matar el ánimo, mientras que le dice: hijo, las cosas no te han salido bien, pero pronto vas a mejorar. Le puede decir usted. Entonces él le sube el ánimo, le da vida. Miren, una persona animada está viva, una persona desanimada está como muerta. A eso se refiere en el poder que tenemos nosotros en la lengua. Tenemos la vida y la muerte. Es increíble. Vale, voy a poner un ejemplo propio. Y doña Olga es testiga que un día jueves, sí fue jueves o viernes, bueno, jueves o viernes, ahí por donde están los columpios, yo le dije: usted, digo, qué problemas de gastritis los que tengo. Fíjese que mi hermano me contó que cuando él tenía gastritis, pero cuando le quitaron el apéndice, le quitaron la gastritis también. Le dije yo: ¿será cierto eso, que cuando le quitan el apéndice le quitan la gastritis? Porque si es así, que me quiten el apéndice a mí, con tal que me quiten la gastritis, le dije yo. Así le dije, va. Y así quedó, y empezamos a hablar de otras cosas. Ese mismo día, en la tarde, empecé a sentir mal, ustedes. ¿O fue al siguiente día? Creo que fue al siguiente día, me empecé a sentir mal, un dolor. En la noche, ese mismo día que hablamos, en la noche, aquel dolor aquí. Chica, aquí, pero qué dolor tan tremendo. Y vengo a la vía, me hacen unas pruebas, suba la pierna para acá, respire por aquí. Usted tiene mal al apéndice, la tiene inflamada. No, hombre, le digo: sí, se la tiene que quitar y vale 12,000, 15,000. Ay, nos vemos, le dije yo, mejor me voy a Alix. Le llamo a mi hermano, me llevan a Alix. Esa misma noche a las 3 de la mañana me operaron, me quitaron el apéndice. Yo dije: que me quiten el apéndice con que me quiten la gastritis. Dije yo: ustedes imagínense. Me quitaron la gastritis, ya no tengo gastritis. Yo le di viento a la lengua y la fe se activó y se murió mi apéndice y mi gastritis. Entonces, miren ustedes cómo, o sea, y yo asustado, pues cuando vine acá le digo: ¿se recuerda que yo dije eso ahí? Sí. De plano usted andaba con dolor en el apéndice cuando digo: no, yo andaba bien. Yo andaba bien cuando se lo dije. Seguramente hubiera sido mejor, porque qué dolor también, y qué miedo que, chica, cuente de 10 hasta 0, hasta 6 llegué nada más, 10, 9, 8, hasta 6 me recuerdo que llegué, ahí me quedé con eso de la anestesia. Es feo ustedes, es feo. Pero cómo es que en la lengua, miren, uno con la lengua puede activar o desactivar a alguien. El domingo pasado nos tomamos un fresco de guanábana. Yo le hablé al palo de guanábana, que cuando nosotros llegamos a vivir ahí, se caían las guanábanas y feas.
chuquitas, ruinas. Entonces yo le dije al palo, bueno palo de guanábana, le dije, me vas a dar buenas guanábanas. Si no, te voy a cortar, y le enseñé el machete. Quiero buenas guanábanas. Y una vez te lo digo, y guardé el machete. Lo afilé y lo guardé. La ahorita una guanábana como de ese tamaño, hasta una foto le tomé a mi esposa con la guanábana ahí, que más grande la guanábana que la cabecita de ella. Buenísimas, ricas, ¿sí? Pero está en la lengua. Bueno, entonces, pero en vez de estar hablando un montón de tonterías, mejor hay que hablar la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, hablarle a un palo de guanábana o hablarle a una persona sobre Cristo? A una persona sobre Cristo. Porque si esta persona recibe a Cristo, su alma, su espíritu se va a salvar. Palo de guanábana me podrá dar buenas guanábanas, y gloria a Dios por esas guanábanas, que sigan buenas. Pero que se salve una persona y que esa persona adquiera fe y que su alma y su espíritu se salven, tiene que ser algo más importante. Entonces, hablar por la palabra de Dios, créanme que entonces va a hacer que su fe suba y que la fe de alguien más. Entonces ahí se habrá cumplido lo del granito de mostaza. Porque un granito de mostaza se convierte en miles y millones de granitos de mostaza. Y que ese árbol puede darle sombra a muchas aves, y no solo aves, sino que personas. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, nosotros podemos producirle sombra a alguien. Ay, usted, yo no aguanto los problemas que han venido a mi vida, mire, ya no hay qué hacer. Tranquilo. Jesucristo le ama y Él tiene el control de su vida, le dice usted. Y le da un pasaje de la Biblia. Usted le está dando sombra porque el calor es horrible. Entonces usted viene y usted le da sombra, pero definitivamente hablar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Con un pasaje de la Biblia que usted y yo no sepamos, podemos hablar de la palabra de Dios. Con uno que no sepamos y hayamos entendido y podamos retener. Con uno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted, yo siento que me voy a morir, le puede decir a alguien, no, hombre, porque San Juan capítulo 1, 16, porque de tal manera, y le dice usted, y le da palabra de Dios, entonces usted va a ver cómo su fe, la suya, comienza a evolucionar. Y no solo la suya, sino que también la de alguien más. La fe es algo muy importante y ya lo hemos explicado y no me voy a volver a detener en ello, pero vamos a ir terminando por cuestiones de tiempo. Pero antes de seguir, entender, hablar y obedecer. Si usted entiende un pasaje de la Biblia, solo falta que lo hable. Pero no solo hablar, porque hay un montón de loros que hablan o que hablamos la palabra de Dios y abunda. Usted enciende la radio, ahorita domingo hay un montón de prédicas, en cada cuadra hay una iglesia, fíjense. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, no hay excusa para decir, fíjese que yo no voy a la iglesia porque me queda muy lejos. Mentira. En cada cuadra hay una iglesia. O sea que palabra hay un resto. Hay un montón de gente hablando lo que yo estoy hablando aquí. Miles de pastores, evangelistas, maestros están hablando al mismo tiempo que yo estoy hablando. Pero no se trata de entender y hablar, sino que hay que obedecer. ¡Ja! Miren, entender no es tan fácil. Pero digamos que es fácil entender, pues que alguien me explique y yo ya entendí. Hablar después lo que entendí es un poco difícil. Porque ya después que ustedes explicaron esto, les puedo decir, a ver, pase al frente, agarre el micrófono y por favor hable lo que entendió. No es tan fácil. Pero obedecer lo que entendió y habló, eso sí es bien difícil ustedes. Sí, es difícil. Se los digo por experiencia.
Es el último escalón, definitivamente, obedecer. Porque miren, pues es fácil decirle a alguien, usted, leímos en Apocalipsis cuando iniciamos hoy, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¡No mienta! Se da la vuelta, va con su familia y miente. Sí, un montón. Habemos un montón que decimos mentiras. Me da vergüenza decirlo. Pero ni modo, que el Señor nos ayude a no ser mentirosos. O sea, hay que obedecer la palabra. Silencio total. Obedecer cuesta. Bueno, ya lo dije yo, obedecer a alguien que nos está con mano dura ahí diciendo que lo hagamos, pues tal vez es un poquito fácil, pero obedecer la palabra de Dios, obedecer por la palabra de Dios, es difícil. Mas sin embargo, cuando lo logramos hacer, entonces nuestra fe va subiendo. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a su vida y usted no obedeció? Si usted hubiera obedecido, su fe hubiera subido. A mí me ha pasado muchas veces que Dios me habla y yo entiendo que Él me habló y no le obedezco. Entonces la fe se queda estancada por no haber obedecido. Miren, el obedecer tiene que ser algo muy poderoso. Ahorita viene a mi mente el hombre, el padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. Miren, Abraham muy obediente. A ver, mata a tu hijo, sacrifica y lo quemas para mí. Con mucho gusto, dijo, ya iba con la leña. ¿A dónde vamos, papi? A adorar a Dios, le dijo él. A matarlo iba. Pero Dios le dijo, no lo mates, no lo hagas. Pero ya él había probado su obediencia. A veces Dios nos dice, a ver, mata tu relación que tienes con tu novia, tu novio. Ay, no, Señor, me muero si terminamos. No puedo obedecer. Entonces viene Dios y dice, no le doy más fe. O a veces Dios tal vez dice, a ver, esa persona que te insultó, que te lastimó, mata tu orgullo y quédate callada. Ese que te robó, no lo denuncies. Pero es injusto, Dios. Así pudo haber dicho Abraham, es injusto, es mi único hijo, ¿cómo lo voy a matar? Obedece. Obedece. Entonces la fe comienza a subir a medida que obedecemos. Pero ¿cómo quiere usted que yo obedezca eso? No puedo. Podría alguien decir, yo le diría, sí puede. Si lo hace, va a haber una gran recompensa. Si no lo hace, se habrá perdido muchísimo. ¿Por qué Abraham es un hombre llamado con tanta fe? Porque él oía, él entendía, él hablaba y él obedecía. Y les puedo citar pasajes de la Biblia, pero ya no, porque ya es demasiado tarde ahorita, tal vez otro día, donde se puede ver claramente que él oía. Vete de tu tierra y de tu parentela. Entendió que lo tenía que hacer. Y luego, ahí va, se fue. Tenía su casa, su familia. Se fue. Y en determinado momento, cuando él ya venía ya con una victoria, viene él y entonces él reconoció que Dios le había dado la victoria. Entendió, obedeció, dio diezmos. Y entonces podemos nosotros ver toda su vida, todas sus acciones van encaminadas a eso, oír, entender, hablar. Él también hablaba de Dios y obedecer. Así es que en esta mañana, en el nombre de Jesús,
Que Él nos dé un oído por la palabra de Dios, que nos dé palabras en nuestra boca por la palabra de Dios y que nos ayude a obedecer su palabra, que tal vez es la etapa más complicada y que ya no expliqué por cuestiones de tiempo, porque eso de obedecer, sinceramente, es lo más difícil. Porque a veces Dios nos puede pedir que hagamos algo que puede parecer ilógico. Dios nos puede pedir que hagamos algo que es ilógico, pero lo único que tenemos que hacer es decir: Señor, sí, Señor, lo haré. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.